Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a hacer esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mi grupo en Facebook, Kibita Moyo. De un tiempo a esta parte hemos visto muchas veces repetido este tipo de manga puff en blusas, en vestidos tipo prêt-à-porter y también en vestidos de alta costura. De hecho, también la hemos visto como aplicada al corset como un manguito, ¿sí? Que cubre el brazo, pero en realidad no es parte de la prenda. Aquí a un lado les he dibujado un flat sketch para que veamos un poco más claro de qué se trata. Y obviamente la manga comienza como una manga tradicional, pero en determinado punto la cortamos y le vamos a incluir un corte de tela con mucha amplitud. Y luego si al final, una vez más rescatamos el formato de manga camisera al colocarle un puño. También tenemos el cuello con tirilla y el cruce, pero veamos aquí con un poco más de atención la blusa real. Podemos ver por debajo del cuello que está la tirilla, ¿sí? Y también tenemos un cuello camisero, o sea, en esta parte se parece a una camisa. También se parece a una camisa en esta zona, las camisas clásicas masculinas, donde la tela tiene como una falsa tapa que cubre los botones y los ojales, ¿sí? Las camisas de vestir tenían este corte. A la vez podemos ver que nuestra prenda, que tiene un estampado de rayas, no tiene ningún tipo de pinza, tampoco tiene canesú. Entonces, en la lección de hoy vamos a aprender a crear una prenda sin coser pinzas de ningún tipo, pero en una tela plana. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no podemos eliminar la pinza de busto cuando existe el busto, ¿sí? En esta oportunidad vamos a valernos de este modelo para analizar la posibilidad que existe de mantener el aplomo y la capacidad de busto en una tela plana sin ningún tipo de pinzas y además mantener el estampado perpendicular que tiene esta blusa específicamente. Observen antes de comenzar con el trazo que en la blusa real nuestra manga fue colocada al bies, a diferencia del resto, ¿sí?, de la blusa. El puño está a contrahilo. Para jugar con el diseño se puso la tapa falsa al bies. Hace tiempo que estaba planeando preparar el video de cómo suprimir la costura de la pinza de busto y hacer un tutorial explicando los pros y los contras que tiene al hacer esto. Por supuesto, siempre hablando en telas planas, porque en telas de punto fácilmente se puede hacer sin ningún problema. Pero la complicación viene cuando la tela es plana y no se adapta al cuerpo. Ahora sí, amigos, comencemos con la lección. Vean el video atentamente hasta el final. Y antes, recuerden, atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. En esta oportunidad vamos a comenzar de una forma diferente. Nosotros podemos ver, si enfrentamos los básicos de modistería, que la parte posterior se ve más corta que la parte delantera. De hecho, cuando tomamos el talle trasero es menor que el talle delantero. Esto es porque en el camino de esa medida está el busto, que es lo que le da la distancia extra al tener una altura que sobresale del cuerpo. Sí, cosa que en la espalda no existe. Entonces, vemos que hay una diferencia de los dos largos y sobre todo lo podemos notar aquí en el lateral, que no coinciden, pero al coser esta pinza incluida voy a conservar el mismo largo en el lateral, pero en el centro voy a tener un largo diferente. Esto es para obtener en este lugar un extra de espacio tridimensional cuando estoy trabajando con dos dimensiones en el patrón, ¿sí? Recuerden que todos los triángulos, o sea, todos los ángulos en cualquier figura genera volumen, ¿sí?
Entonces, yo tengo que trabajar en una prenda que no va a tener pinza. Y el origen real, digamos, del lateral, ¿sí? Más allá del largo, es el lateral de la parte posterior. Esta es la base de la camisa. Entonces, de mi patrón básico trasero, yo voy a ampliar en el lateral 1 centímetro en la sisa y el hombro y 1 centímetro aquí en el resto de la blusa. Voy a mantener el largo que tiene, que es la segunda cadera. Para el patrón delantero voy a hacer exactamente lo mismo y lo tengo representado aquí. También voy a darle 1 centímetro aproximadamente en los laterales para que sea una prenda un poco más suelta. Deliberadamente le he puesto líneas, rayas, para que comprendamos el concepto de la pinza de busto y la importancia que tiene en nuestras prendas femeninas. Como dije antes, yo tengo que hacer que esta parte en el lateral mida exactamente lo mismo para la trasera de la blusa, ¿sí? Pero no quiero tener una pinza. Había decidido que la prenda no llevaba pinza, pero es inevitable si yo estoy trazando una prenda femenina. O sea, si yo hiciera la representación de lo que sucede cuando estoy cosiendo, por supuesto yo corto el patrón aquí porque estoy trabajando con 2 dimensiones. Pero esto, si fuera tela, estaría conectado aquí, ¿sí? O sea, cuando yo coso la pinza de busto, aquí se genera una divergencia de planos, ¿sí? Y se puede ver claramente. Las líneas me marcan que aquí la tela está al hilo, pero aquí la tela se fue del hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera un quiebre, un choque de planos y aquí se amontona la tela y es lo que estoy buscando, o sea, la capacidad de busto. Pero a la vez, no solamente estoy dándole capacidad a la prenda, sino que al mantener esta parte al hilo cuando está unida aquí, si ustedes imaginen que esto está unido aquí, esto sigue manteniendo el aplomo. La palabra aplomo viene de arquitectura y de albañilería y es una herramienta muy antigua y hoy en día todavía se sigue usando, que es un hilo con uno de los extremos con una pieza de plomo, o sea, una pieza muy pesada, que cuando se sostiene, ¿sí?, perpendicular al piso, el plomo del extremo hace que tense el hilo y nosotros podemos saber exactamente lo que está perpendicular al piso, ¿sí?, por la gravedad. Justamente aplomada una prenda es cuando el hilo, ¿sí?, imaginario de nuestro aplomo, ¿sí?, o nuestra plomada, o sea, el hilo que es la tela aquí, está perpendicular con la parte inferior. O sea, la base o el suelo sería aquí, el hilo de la plomada sería exactamente paralelo a el hilo de la tela. Si esto es para una forma figurativa, se hagan una idea de por qué decimos una prenda aplomada, ¿sí? Si nosotros observamos las líneas del estampado, vemos que el hilo se ha ido hacia un lateral, ¿sí?, en la parte superior, tanto en la sisa como hombro y parte del escote, así como también parte de la capacidad de busto, ¿sí? Una parte está fuera del hilo. Allí está la clave de todo. El ángulo que estamos definiendo con la pinza de busto es la encargada de girar el patrón del hilo, logrando que la gravedad actúe en las fibras colocadas en ángulo y adaptando la forma al volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo cierro la pinza de busto, traslado la capacidad de busto hacia esta zona, ¿sí?, que luego va a estar cerrado. Y si esto estuviera abierto, yo tendría la pinza de busto aquí. Cada vez que trasladamos la pinza
de busto a cualquier parte del patrón en algún diseño, lo que estamos trasladando no es el ancho de la pinza, sino el ángulo, porque nos estamos basando en este concepto que acabamos de ver. En realidad, lo que genera el formato de la prenda en la delantera es el quiebre del ángulo y el encuentro que tienen los dos planos, el plano perpendicular y el plano que está inclinado fuera de la línea perpendicular. ¿Y cuál es ese ángulo que adquiere? Observen esta línea auxiliar que está aquí, que es la línea perpendicular. Si yo la giro y la ubico en el estampado que está inclinado, ¿ven? Ahí, observen que la línea del estampado era la que me marcaba el hilo, como vemos aquí. Ahora he colocado, ¿ven dónde está la manito? La línea auxiliar alineada con el estampado en la parte superior que se giró, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo entre estas dos líneas auxiliares la medida del ángulo que tiene el giro de la parte superior. Y si yo tomo la pinza de busto y la coloco aquí, veo que mide exactamente lo mismo. O sea, mantenemos la lógica de que el ángulo siempre es constante, no importa el tamaño que tiene la pinza, ¿sí? Lo que importa es el ángulo que contiene esta pinza. De la misma forma, si yo tomo esta misma pinza, o sea, el ángulo que acabo de colocar en la parte superior, y lo ubico en la abertura, ¿sí? Vamos a imaginar que aquí teníamos una abertura, que en realidad no lo va a tener. También vemos que la pinza de busto siempre está allí, ¿sí? Como un fantasma. De la misma forma, si yo ubico en la caída del hombro de esta posición la pinza de busto y traigo el básico original sin hacer la transformación y lo coloco en el hombro, ¿sí? Aproximadamente allí, vemos que hay una coherencia también en el movimiento, ¿sí? O la nueva pendiente del hombro. ¿A qué conclusión llego? Si yo observo el patrón desde el lateral y en esta parte cuando esté unido aquí siempre va a estar al hilo, pero en esta zona lo voy a tener fuera del hilo, lo que significa que la pinza de busto no solamente involucra la zona donde está ubicada la mama, sino que involucra la parte superior. Entonces, basándonos en este concepto de razonamiento, vamos a eliminar por completo la costura de la pinza de busto, pero vamos a hacer una transformación que va a contener parte de la capacidad de busto en los nuevos trazos y vamos a hacer una conversión del aplomo. Ahora sí, pasemos específicamente a la transformación de la delantera. Comencemos con la transformación propiamente de nuestro modelo. Tenemos aquí la parte posterior que ya está definida y con este patrón yo voy a diseñar la delantera. En un primer paso voy a copiar la plantilla delantera en un corte de papel, pero en realidad voy a utilizar el patrón trasero como referencia de el trazo. Sobre el trazado inicial de la delantera voy a copiar el patrón que acabo de transformar en la parte posterior, o sea, dándole el margen, ¿sí? Extra, como se ve aquí. Lo coloco en color verde para que podamos diferenciarlo. Claramente superpuesto en la delantera, haciendo coincidir la base, vemos que la misma es mucho más alta y también hay una diferencia aquí en los escotes. De esta forma he obtenido el lateral exactamente igual que la parte posterior y también tengo la sisa alineada, ¿sí? Porque obviamente es el mismo patrón.
pero tengo que hacer una serie de modificaciones para que se convierta en la delantera. En un primer paso voy a rellenar lo que me está faltando aquí en el alto, ¿sí? Yo no puedo pasar por alto esta medida. Por lo tanto, voy a continuar el patrón y aquí lo voy a poner en un color diferente. De esta forma, ¿sí? Por supuesto, tengo que continuarlo hasta que se conecte al nuevo hombro, que era el que tenía un extra de 1 centímetro para la amplitud de nuestra blusa. Aquí he dibujado, como si fuera un triángulo relleno, la pinza de busto, ¿sí? La voy a dividir en dos partes, ¿sí? En mi caso, cada uno de estos segmentos tiene 9 grados. El ángulo completo de esta pinza tiene 18 grados. Yo voy a tomar uno de estos triángulos y lo voy a colocar alineado con el hombro. De esta forma. Y voy a tener entonces la pendiente de la mitad de la capacidad de busto. O sea, voy a bajar el hombro hasta que se posicione en la nueva pendiente. De esta manera. Como se ve ahí. Si yo retiro esta pieza que era la continuación de la delantera, ¿sí? Lo que necesitamos, y retiro la pinza, tengo una nueva caída de hombro, ¿sí? A partir de ahora, esta va a ser mi delantera. Lo que me resta hacer, por supuesto, es recortar, ¿sí? Este excedente. De esta manera yo utilizo el programa. Ustedes, claro, van a trazar una curva y lo van a recortar. Y así se vería la transformación de mi delantera en una instancia inicial. ¿Qué es lo que sucede? Esta pieza que está aquí la tengo que conservar porque es parte del largo del talle delantero, ¿sí? Pero no va a pertenecer a la delantera. La voy a incluir a la parte posterior y voy a hacer una animación para que comprendan cómo se tiene que ubicar. El borde superior es el que se cosería con el otro borde, que sería el hombro, en una camisa convencional. Lo que yo voy a hacer es entonces hacer coincidir esos dos filos. Por lo tanto, voy a tomar el patrón y lo voy a girar de esta manera para invertirlo y lo voy a ubicar en el borde superior, o sea, en el hombro posterior, como se ve aquí. Obviamente que como estamos hablando de ángulos diferentes, puede haber una divergencia con las medidas. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir. Y así se verían la transformación de nuestro primer patrón para adecuarlo al modelo que voy a diseñar a partir de ahora. Entonces he acortado considerablemente la delantera desde la parte superior, que es la que se tuerce cuando hacemos la costura de la pinza de busto, y he acoplado parte del patrón a la parte posterior. ¿Sí? Tenemos aquí los patrones resultantes de nuestro análisis de trazado. Ahora vamos a cotejar si realmente el razonamiento está bien fundamentado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la nueva delantera y la voy a superponer a el patrón posterior como si la fuera a coser, o sea, como si fuera a armar la pieza. Teóricamente tenemos que colocar el lateral, la base y el centro, todo esto coincide, ¿sí? Y vemos aquí una diferencia interesante, que era lo que hicimos, trasladar la mitad del ángulo de la pinza de busto que está aquí. Pero cuando nosotros cosemos la prenda, en realidad esto vuelca, baja y no va a caer tal cual como se ve aquí. O sea, va a haber una divergencia porque cae más de un lado que del otro. O sea, cuando yo coso el borde superior del cuello, ¿sí? Volvería a armar la delantera con su largo completo en el talle, ¿sí? Vuelvo a recuperar el talle. Por supuesto, imaginen que esto está pegado aquí, ¿sí? No va a estar abierto.
Recuerden que era una única pieza. Yo lo coloco en un color diferente para que lo puedan identificar. Esto ya es parte de la trasera. Como estoy trabajando con 2 dimensiones, necesito hacer esto. Pero obviamente esto estaría volcado sobre aquí, ¿sí? Iría hacia aquí. La diferencia que hay aquí, ¿sí? Es el espacio que ocupa la mitad del ángulo, ¿sí? De la pinza de busto. ¿Qué significa esto? Tengo la mitad en este primer corte de ángulo y la otra mitad en el vuelco del hombro trasero que cae hacia el frente. O sea, la mitad de la pinza está en la primera transformación y la segunda mitad de la pinza está en la confección al girar el patrón, obligar al patrón a conectarse con la delantera luego de hacer la primera transformación. En definitiva, he rescatado la totalidad de mi pinza de busto en la unión de la delantera con la parte posterior desde el hombro. A la vez podemos notar que cuando yo esté cosiendo el hombro, ¿sí? Obviamente, imaginen que esto está pegado aquí, ¿sí? Esto va a caer hacia aquí, ¿sí? No va a quedar separado. Yo veo que el patrón se va hacia el centro, ¿sí? Y no coinciden las sisas. Cuando yo obligue a la sisa a venir hacia aquí para que coincida, ¿sí? Se va a generar el espacio necesario para la capacidad de busto. O sea, yo he recuperado desde este punto hasta el final el largo de la delantera, eliminando por completo la pinza original, ¿sí? La pinza se ha esfumado, pero se mantiene escondida como un fantasma en el trazo. 50% está en el trazado y el otro 50% va a estar en el armado de la prenda. En este grupo de imágenes les muestro la prueba de el razonamiento que acabamos de hacer para la básica de nuestra blusa, ¿sí? Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Esta prueba está hecha a escala, ¿sí? En un maniquí. En realidad los maniquíes no tienen una forma real humana, ¿sí? Es una representación, pero de todos modos conserva los preceptos básicos de la espalda, el busto, la cintura y la cadera. Pero de todos modos me va a servir para mostrarles cómo cae nuestra blusa a la que le hemos eliminado por completo la costura de la pinza. El color original era verde, pero no sé por qué en la foto sale amarilla. En realidad era verde. Y era una tela con textura, sí, granulada, y con mucho rebote de luz, sí, mucho brillo. Entonces puede ser que haya una apariencia un poco rara, pero es una tela totalmente de poliéster, suave, pero tiene mucho acrílico, ¿sí? No es una tela noble. Pero de todos modos me sirvió para hacerle la demostración. Esto yo ya lo había probado antes, ¿sí? Pero de todos modos le hice una pequeña prueba aquí para que ustedes puedan notar qué es lo que sucede. Observen que desde un flanco, estoy viendo desde un punto intermedio, desde el lateral, la prenda no tiene ningún defecto visible en el lateral, no tiene defectos en el centro, ¿sí? Y en la parte posterior no tiene talle desde ya, la prenda no tiene talle, pero vean que cae perfectamente perpendicular, ¿sí? La hice a la primera cadera, está sujeta con el alfiler del cuello, la prenda está suelta y cae perfecta. Vemos aquí en el lateral, pero desde la parte posterior, la tela es plana y es de acrílico. Las telas de acrílico son las más complicadas de manejar. Se deforma mucho con la plancha este tipo de telas, pero observen, está cortada al hilo. Y quiero que se fijen aquí en este punto. Cuando nosotros cometemos un error al trazado de la pinza, o cosemos una pinza pequeña, o no le ponemos pinza a una prenda porque queremos hacer una blusa así nomás, siempre va a haber
en algún momento en el patrón un lugar de fuga, o sea, donde el defecto se tiene que escapar para poder mantener de alguna forma la caída normal de una prenda, ¿sí? En este caso el punto de fuga está en la sisa, observen. Generalmente cuando nosotros no colocamos pinza de busto, la sisa es una de las más reveladoras cuando la pinza está mal. Cuando ustedes tienen un problema en la sisa que se separa del cuerpo o sobra, queda una sisa muy grande, es porque tenemos un problema, una diferencia entre el pecho y el busto. Si el pecho es lo que estaría por encima, donde está el esternón. Y en algunos casos el problema se va a los laterales. Esto lo vimos en un video previamente que subí aquí en el canal. Aquí en la esquina del video les voy a dejar el link para que lo vean. Que cuando una prenda tiene mal hecha la pinza de busto, uno de los defectos notorios es que desde la parte posterior hacia el frente hace unos pliegues. Cae, se amontona la tela aquí y se hacen unos pliegues muy marcados y por supuesto la prenda es muy incómoda. En este trazo, que yo deliberadamente he eliminado la pinza de busto, he decidido dejar el punto de fuga en el lugar donde menos afecta, o sea, la sisa. ¿Por qué? Porque esta prenda tiene una manga. Entonces, he sacrificado, digamos, la sisa en pos de mi blusa. Observen que no se ve ningún defecto y el defecto de la sisa es mínimo. Si yo no tuviera manga, cosa que no recomiendo, pero vamos a suponer que yo digo no quiero ponerle manga a esta prenda, yo puedo solventar este pequeño error, porque es mínimo, con la confección, con técnicas de costura. Una puede ser colocar un embebido, o sea, hacer un hilván en el margen de costura y embeberlo. Otra opción es hacer un embebido y luego colocar un corte de entretela y entonces la entretela se convierte en el sostén, lo que haría, sustituiría la manga de alguna forma y luego le ponemos la vista o la forrería a la blusa. Observen que desde el lateral el defecto es casi nulo, es mínimo, miren el defecto que hace. Obviamente que cuando yo coloque la manga y le haga el embebido, voy a de alguna manera sustentar esta pequeña vuelta. Yo aquí le hice un dobladillo hacia el interior. Tal vez sin el dobladillo no se haría este defecto. Sería mínimo. Yo ya probé esta blusa y realmente no hace ningún defecto normalmente. De hecho, yo probé este patrón en un chaleco y no hizo defecto. Pero de todos modos, como yo les estoy recomendando esto para ustedes, les digo que preferentemente le coloquen manga. De todos modos, prueben, yo les aseguro que queda perfecto el patrón, porque está probado. Y bien, vemos aquí, además en el lateral, la diferencia que tiene. Fíjense, observen que el hombro no está posicionado donde normalmente está inclinado, está raro el hombro. Esto es lo que hace la magia aquí. Aquí está escondida nuestra pinza de busto que no debería estar aquí, debería estar aquí, pero mágicamente la trasladamos hacia el hombro. Desde el lateral opuesto, ¿sí? Tenemos cortada la mitad el patrón y vemos claramente que a pesar de no tener pinza, no sale de la perpendicularidad del centro. Voy a traer una línea auxiliar. Y es el busto, voy a colocar aquí, es el busto el que decide, ¿ven?, dónde cae. ¿Sí? Esto tiene que caer derecho y no salir de esa línea, porque obviamente mi maniquí es un poco de fantasía, tiene mucho busto, poquita cintura, mucha cadera, porque se ven más atractivos los vestidos sobre el maniquí. Hay personas que no tienen el cuerpo así, que tienen una cintura un poco más ancha o no tienen tanto glúteo. Pero a pesar de que mi maniquí es demasiado curvilíneo, no se va de el hilo, no se abre. La distancia que hay aquí es la misma que ocupa el busto. Y lo mismo sucede en la parte posterior. Traigo la línea, no sale de la perpendicularidad. Y no tenemos una pinza que se encargue de hacer eso. Desde la parte superior podemos ver entonces la posición del hombro que va considerablemente hacia adelante. Observen el final del cuello, dónde está y dónde está el hombro. Se viene hacia adelante. Y aquí podemos ver un poco mejor lo que hablábamos del punto de fuga, del error
al no colocarle la pinza de busto, ¿sí? Nosotros estamos transgrediendo las reglas de la modistería para una tela plana. Estamos quitándole una de las bases que hace la construcción del patrón. Entonces vamos a tener inevitablemente algún defecto siempre. En este caso, el punto de fuga está aquí, en la sisa, la que, como dije antes, hemos sacrificado porque luego va a ir cubierta con la manga. La manga se va a encargar de minimizar aún más este defecto. Ahora que hemos definido nuestro básico de patrón sin pinzas, vamos a diseñar propiamente nuestra blusa. Como se trata de una camisa, yo tengo que incorporar el cruce y el cruce tiene que ver con el botón que voy a utilizar. Tengo que considerar que en el centro, que es esta línea que está aquí, ahí iría ubicado la mitad de nuestro botón. Observemos aquí, este botón tiene 1,5 de diámetro, ¿sí? O sea, el alto y el ancho miden 1,5. Y aproximadamente desde el centro del patrón hasta donde está la línea auxiliar, que está aquí, ¿sí? Esta línea, marqué 1 centímetro, o sea, le di unos milímetros a un lado de el borde del botón para que tenga tela así sobrante más allá del ojal, como se ve aquí. Entonces voy a determinar desde este borde hasta este otro lado aproximadamente la misma medida, un poquito más. Entonces he considerado aproximadamente unos 3 centímetros en total para la tapa que va a ocupar. Me voy a quedar con el patrón ya transformado y con una línea de corte que es esta, que está a 3 centímetros, ¿sí? Como vemos aquí. Y a la vez voy a trazar un rectángulo que tenga 3 veces la medida determinada para la tapa. Esta pieza que está aquí se va a unir a estas otras 3. De esta manera, o sea, voy a tener ahora 12 centímetros para uno de los lados de la tapa falsa. Para el otro lado voy a usar exactamente la mitad. O sea, si aquí habían 12, para el otro lado, donde irían los botones, tengo que usar solamente un cruce de 6 centímetros. ¿Por qué? Voy a ver aquí de este otro lado, tengo una representación, ¿sí? Cómo tendrían que trabajar la tapa que esconde los botones. Como vemos, nuestra camisa no tiene un cruce convencional, sino que tiene una tapa que cubre los ojales, ¿sí? Y aquí de este otro lado tengo la tapa común y corriente donde van los botones. Entonces, esta tiene que ser doble de lo que normalmente hacemos, como es esta, ¿sí? Aquí en el dibujo vemos que aquí donde estoy pasando el puntero sería la sección en color verde que recortamos, ¿sí? Del básico. Y esto azul estaría en el resto del pliegue. Vemos que el pliegue se tiene que hacer como si fuera una letra M, ¿sí? O sea, un zigzag. Son dobleces encontrados. Primero doblo hacia un lado, luego doblo hacia el otro, ¿sí? Generando como una especie de acordeón. En los dos primeros pliegues, o sea, este y este que asoma aquí, este pequeño triángulo, estos dos primeros pliegues son los encargados de cubrir el ojal. En el tercer y cuarto pliegue, o sea, este que está sombreado y el de atrás, es donde vamos a hacer los ojales. Una vez que están listos los ojales, con el margen de costura, si voy a doblarlos y superponerlos bien planchados, y con los márgenes de costura juntos, ¿sí? Podemos hilvanar, lo vamos a conectar y coser aquí, ¿sí? Para terminar la delantera derecha. Para la delantera izquierda no voy a tener esta sección que está en los ojales, solo voy a tener los dos primeros dobleces, que los voy a hacer de la misma manera. Voy a coser los márgenes de costura, sí, por supuesto en la forma invertida, y allí luego sí coso los botones. Cuando tenga armadas las delanteras, cosiendo por los hombros, voy a aplicar entonces sí el cuello. Para trazar el cuello voy a tomar las medidas de A, o sea, el cuello trasero, y la medida de B, ¿sí? Atención, tiene que ser
la medida del cuello delantero más esta parte, que es lo que veremos desde el frente, ¿sí? Observen que la tirilla atrapa el cruce. Les muestro aquí una opción de cuello que pueden hacer. Por supuesto, esto es también a gusto, depende de la moda. Si ustedes no quieren hacer un cuello de este tipo con tirilla, pueden hacer un cuello tipo polo. Eso es a gusto. Pero les dejo aquí las medidas. O sea, nuestro rectángulo base donde trazo el cuello va a tener la medida de A más B, que por supuesto está incluido el cruce, como les dije antes. Y con estas otras medidas voy a diseñar. Pasemos a la manga. Aunque nosotros hemos modificado considerablemente nuestra sisa delantera, de todos modos rescatamos el largo de la sisa cuando pasamos la parte delantera hacia la parte posterior y hay una leve diferencia que sacamos, ¿sí?, al hacer la inclinación para el ángulo de la pinza, que queda contemplado en la manga base porque sabemos que nuestra manga base original tiene aproximada entre 2 a 3 centímetros extra en el recorrido de la copa para el embebido. Como aquí tenemos una manga que es camisera, no lleva embebido. Por lo tanto, vamos a agregarle a la básica 1 centímetro a cada lado que le dimos a la holgura del largo de la manga y le voy a restar 1 centímetro en la copa. Si lo desean, este centímetro lo restan al final, o sea, prueben la manga. Si no quieren hacer esto, dejan ese centímetro de la copa y le hacen un leve embebido. Determiné una altura de la manga superior de 21 centímetros y a partir de allí tomé la medida resultante que hay aquí, desde este punto hasta este punto a los 21 centímetros, o sea, agregándole 1 centímetro a cada lado, y esa medida la multipliqué por 1,5, o sea, 1,5 veces, para que el pliegue aquí no sea demasiado. Y trazo un rectángulo, como vemos aquí, al que le voy a dibujar 2 líneas auxiliares que luego van a ser líneas de corte para ampliar un poco más la parte inferior. En la base le di un extra de 10 centímetros, aparte del largo normal de la manga. Para el puño voy a trazar un rectángulo que mida de alto 16, o sea, cuando está doblado sobre sí mide aproximadamente 8 centímetros, y de ancho va a tener la medida del puño real de la persona más 3 centímetros de cruce. Lo que resta para terminar con el diseño de nuestra manga estrella es cortar por las líneas auxiliares y separar solamente en el bajo 8 centímetros. Luego esta parte se va a fruncir para aplicar a la manga y de la misma manera esto se va a hacer un doble fruncido para aplicar al puño. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Les presento los patrones listos terminados. Podemos ver el cuello desplegado, el puño, la manga compuesta, la parte superior y luego la sección que luego irá fruncida. Los patrones que están aquí, que estoy señalando con el puntero, se cortan 2 veces. En la parte inferior vemos la blusa completa, la parte posterior desplegada y las 2 delanteras. Como vimos en el desarrollo, la delantera derecha, que es la que tiene los ojales, se tiene que cortar con una tapa de 4 secciones, donde 2 de las secciones van a cubrir las otras 2 secciones donde contienen los ojales, ¿sí?, con ese doblez encontrado invertido en zigzag. Sin embargo, la delantera izquierda se corta simple, como un cruce común. El desafío aquí era crear una prenda para este tipo de tela donde no queríamos que se desvirtuara para nada el diseño, con una buena caída y con capacidad de busto, ¿sí? O sea, eliminando la costura de la pinza de busto. Este tipo de patrón también se puede aplicar a telas en las que se considera que no llevan pinzas, ¿sí? O sea, las telas que no son planas, como por ejemplo puede ser tela de camiseta, pueden ser telas de jogging o frisa, deportivo,
Telas como lanilla, ¿sí? O telas de tejido para hacer cardigans, porque generalmente ese tipo de prendas no se considera para nada el busto. Se hacen de forma industrial y en algunos casos, cuando tenemos muchas curvas, se evidencian defectos. Pueden probar todas esas opciones. Por supuesto, les recomiendo que hagan pruebas, ¿sí? Ensayen, estudien esto que les he enseñado. Bien, la lección termina aquí. Espero que haya sido de utilidad, yo sé que sí. Díganme en los comentarios qué tal les pareció esta lección, sugieran nuevas propuestas, ¿sí? Interactúen, a mí me gusta conectarme con ustedes, me gusta leer sus comentarios y por supuesto si ustedes quieren proponer algún modelo pueden hacerlo desde mis redes, ¿sí? Envían las imágenes y yo con mucho gusto, con tiempo por supuesto, voy a ir haciendo los videos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar lecciones como esta y muchas más, de todo tipo, ¿sí? Invierno, verano, prêt-à-porter, ropa sport, ropa de alta costura. Ahora sí, amigos, después de esta larga lección, me despido. Y recuerden, si esta lección les gustó, les puedo asegurar que la próxima les va a encantar. Hasta pronto.